Creo que una de las cosas más dolorosas que puede pasar un hombre y una mujer en la vida matrimonial es la infidelidad, es el adulterio. Nuestra vida está resguardada en nuestro hogar, es casi un lugar sagrado, es un lugar sagrado. Y nuestro corazón se descansa en ese pedacito de tierra, en ese pedacito del mundo. Y guardamos todos nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestros deseos en ese lugar junto con la persona que hemos de alguna forma escogido para vivir y en la que hemos puesto toda nuestra confianza. Y la traición, eh, ese camino de engaño y de mentira, porque en definitiva la infidelidad engendra mentira, engendra un montón de deshonestidades. Y definitivamente en este pasaje que nos convoca el día de hoy vamos a leer cómo el corazón de Dios sufre la infidelidad del hombre desde el principio. La relación del Señor con su pueblo ha sido retratado en la santidad de la metáfora del matrimonio, porque es una unión eterna donde el Señor se une al pueblo para el que Él ha pagado el precio. Antiguamente cuando uno se quería casar tenía que pagar una dote al padre. Hoy en día es un poco más barato casarse, pero en aquel tiempo había que pagar una enorme y carísima dote al padre. Y es un símbolo también, una metáfora de ese enorme precio de sangre que Cristo ha pagado por ti para sacarte de la inmundicia y de la esclavitud del pecado y traerte a Él. Eso no es gratis, eso se paga. Bien, en el domingo pasado habíamos leído este pasaje donde claramente está hablando de los vasos de misericordia. Estos hombres y mujeres del mundo que el Señor extrae para mostrar su gracia. ¿Cómo puede Dios hacer conocer su gracia a ti si Él no perdona? ¿Cómo puede perdonarte si no existiera el pecado? ¿Cómo existiera el pecado si todos estuviéramos en su presencia? Definitivamente Pablo tiene muy claro el propósito de Dios, que es desplegar su gloria a su creación. Dice, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, dice Pablo, al pueblo de Dios, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y este pedacito es el que dispara el resto de lo que hoy nos convoca. ¿Qué diferencia hay entre un judío y un gentil? ¿Quién es gentil aquí adentro en este salón? Todos nosotros somos gentiles. Somos hijos de los 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 desterrados de Babel, de los exiliados por el mundo que Dios condenó, donde aparecieron las naciones de toda la tierra, entre ellas los confines de la tierra, como Uruguay, como Colombia y todas estas naciones a las que nosotros pertenecemos. Los judíos se jactaban, y aún también lo hacen, de que son especiales en el mundo por las promesas a sus padres. Y eso es cierto, ¿bien? Pero el Señor cuando los visitó, cuando vino al mundo, les dejó algo muy claro en este pasaje, cuando Él les dijo, no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Qué quiere decir en términos simples?
Dios puede levantar un pueblo de creyentes en cualquier lado, en cualquier lugar de la tierra, en cualquier época. Entonces, cuidado con esto. Inmediatamente hablando de esta diferencia entre los judíos y los gentiles y también lo que tienen en común, continúa Pablo en el pasaje que hoy nos convoca. Dice, como también en Oseas, pueden abrir si quieren, hermanos, Romanos 9, 25 al 29. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, pasa de Oseas a Isaías. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes, dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Conocen la historia del profeta Oseas? El Señor le mostró al profeta Oseas de una forma muy gráfica, cruda y dolorosa lo que es la infidelidad. Lo que el corazón de Dios sentía con lo que Israel estaba haciendo. Después de haberlo sacado de la esclavitud, un pueblo, después de haberlo constituido como nación, ver cómo se estaba prostituyendo, literalmente, con dioses ajenos. Inicia hablando de esa infidelidad en Oseas. Dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Esto es durísimo. Le manda a este hombre a conseguirse una mujer infiel e hijos de esa infidelidad. Y Oseas va y lo hace. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo, y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Jezreel significa semilla. Entonces, Dios, el Señor le estaba más o menos diciendo lo que iba a hacer con Israel. Primero plantaré una semilla y después haré esto. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle lo Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Después de plantar esa semilla, Dios decreta, se acabó, no más pacto con ustedes, no más misericordia, no más paciencia, los voy a remover de la tierra. Y después de haber destetado a lo Ruhama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios, ponle por nombre Lo a mí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Aquí viene una sentencia penal sobre el pueblo de Israel. Esto es en el momento en el que Asiria va a tomar control de Israel y aparece este proceso repetitivo con Israel. Dios tiene una semilla sagrada, la esparce y después en misericordia la perdona y la trae. ¿Suena conocido esto? Pasó varias veces, pasó en Babilonia y pasó después del año 70 después de Cristo. Pero aquí no termina la historia, sigue en Oseas. Y este hombre Oseas termina, ¿saben qué? Si leen la historia, termina comprando a la mujer en el mercado de esclavos. Termina esclavizada esta mujer
después de haber estado prostituida y él termina redimiéndola. Y un poco por esa línea va este pasaje después. Dice, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y esto es lo que ha sido Dios con su pueblo y lo que es Dios con nosotros. A pesar de habernos cuidado, protegido, tomado bajo su pacto, su convenio, el pueblo se prostituye. El pueblo va atrás del dinero. El pueblo va atrás de la gloria, del poder, del placer. Y aún así Dios espera con benignidad y con misericordia. Y termina comprando a su esposa, Oseas, en el mercado. ¿Qué es lo que hace Cristo con nosotros? Termina tomando sobre sí el precio de nuestro pecado, el castigo de nuestro mal, para sacarnos del mercado del pecado y traernos al reino. Eso es exactamente lo que Cristo, lo que Dios estaba tratando de mostrarle a Oseas que él haría con su pueblo. Ahora, cuando dice llamaré no pueblo a mi pueblo, uno puede decir, bueno, está hablando de la iglesia, ¿no? Los gentiles no eran su pueblo, no éramos su pueblo. Y sin embargo somos llamados a partir de la época de la iglesia a su pueblo. Pero no está diciendo esto acá. Acá el foco está en Israel. Ese Israel esparcido, que era como los gitanos, que era como otros pueblos del mundo que no tenían nación. ¿Qué pasó en 1948? En un día la tierra dio a luz una nación, apareció Israel como país. Y de repente está Israel en su tierra. ¿Son creyentes los israelitas? No. Es una nación secular. Es una nación como cualquier otra, con un montón de gente sí que es practicante del judaísmo, pero hoy no le sirven al Dios de los ejércitos. Porque el Dios de los ejércitos se ha autorrevelado en la persona de Cristo Jesús. Y este pueblo hasta hoy en día persiste en la dureza de su corazón sin aceptar al Mesías, sin aceptar a su Mesías. Porque Cristo es el Mesías judío, el que hasta hoy en día siguen esperando. Todavía no los ha redimido a los judíos del mercado del pecado. Pero hoy tienen la posibilidad de venir a Él si quisieran. ¿Conocen judíos cristianos? Sí, yo conozco varios. Y es maravilloso. Es maravilloso que lo vean y digan, Yeshua HaMashiach, el Mesías prometido. Tenemos judíos mesiánicos, hay un montón de judíos en Estados Unidos que se han convertido al cristianismo. Pero el pecado mayor de Israel no fue esa infidelidad que Oseas estaba viendo en su época. El pecado mayor de Israel fue la negación de Jesús cuando estuvo en la tierra. Muy poquitos judíos creyeron en Cristo en su época. La mayor cantidad fueron gentiles después de su ascensión. Las lenguas vinieron, los apóstoles empezaron a hablar en medo, en persa, en griego, y se esparció el evangelio por todo el mundo gentil. Pero no quiero, hermanos, le dice Pablo a los gentiles, que ignoréis este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte. Sí, están endurecidos, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, época en la que nosotros vivimos ahora. Y luego todo Israel, étnico, la nación de Israel, será salvo. Como dice, y como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Hoy en este tiempo, judíos y gentiles tienen una sola vía, que es creer en Cristo, caer de rodillas ante Él y reconocerle como el Salvador y Redentor, el único que puede salvarles de la ira de Dios. Hasta el final de la era de la iglesia, ese es el único camino. ¿Hay diferencia para un judío y un gentil? No, es el mismo camino. Después que el Señor haya retirado la iglesia de la tierra,
vendrá la semana 70 de Daniel, vendrá la gran tribulación, vendrá el tiempo de angustia de Jacob, donde sí el Señor volverá a poner sus ojos en la niña bendita de sus ojos, que es Israel, su pueblo. Y entonces dice este pasaje que estamos leyendo que solo un remanente de Israel será salvo. Por más información, véase el libro de Apocalipsis. Bien. Pero también hay un sentido que Pablo, autorizado para ello, le da a la iglesia. Hablando de la iglesia, dice en 1 de Pedro, quiero leer primero el 9, este es el 10. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Hablándole a la iglesia, dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Recién hablábamos, cantábamos santo, santo, santo. 3 veces repetido. En hebreo eso es y en griego también, eso es un énfasis absoluto. Como cuando el Señor decía, no decía desiertos digo, Él decía desierto, desierto, os digo. Y repetía 2 veces. Esto es 3 veces. ¿Qué es que Dios es santo? Que Dios es otro, es apartado de este mundo, es totalmente otro. Y el Señor nos ha llamado a ser una nación santa. ¿Eso significa que tenemos un arito arriba de la cabeza y no tenemos pecado ninguno? No, significa que estamos apartados del mundo para Él. Y el Señor nos santifica, por eso tenemos habitando dentro de nosotros el Espíritu Santo. Ese espíritu que aparta, ese espíritu que quita inmundicia, lava, limpia y eleva. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y sigue, vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y nosotros los gentiles, como recién decía al principio, vivimos el mismo proceso que los judíos, solo que mucho antes. Cuando en épocas inmediatamente después del diluvio, los hombres se reunieron a generar un estado global, una enorme torre que les permitía tener un nombre, un prestigio delante del mundo. En esa época, el Señor dice que descendió y vio que los hombres estaban construyendo esta torre. ¿Y qué hizo con los hombres? Los dispersó por todo el mundo, les confundió las lenguas, y ahí vivimos nosotros los gentiles la dispersión. Y con Israel pasó lo mismo. Fueron dispersados, pero Dios los hará regresar y los hizo regresar a la tierra prometida, solo que todavía no les ha hecho regresar el corazón a la tierra prometida. Y decía Pablo en este pasaje que tan solo un remanente, yendo a lo que decía Isaías, si quieren pueden buscarlo en Isaías 10:22 está, dice que clama el profeta, llora, grita, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá, la destrucción acordada rebosará justicia. Y sigue diciendo Isaías, el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. ¿Por qué clama el profeta? Porque ve a miles de judíos muriendo. Lo que vimos en el Holocausto en 1940 al 45 es, como decimos en Uruguay, un poroto al lado de lo que va a ocurrir en los últimos 7 años de esta tierra con respecto al pueblo de Israel. El juicio será consumado, eso es lo que está diciendo. Y hay una imagen en Amós que muestra lo que Dios va a hacer
en el medio de la destrucción del pueblo de Israel en estos últimos años, dice así: Jehová el Señor ha dicho así: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Y así ha dicho Jehová: de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. ¿Qué está diciendo el Señor? Que el Señor va a manotear de en medio de la destrucción un pequeño remanente de Israel para sí. Como cuando el pastor y venían todos los lobos y rescataba un pedazo de la oveja para llevarle al dueño y decirle: mirá lo que hicieron los lobos, para no ser acusado de que él las había robado y destruido. De la misma manera el Señor, en medio de toda esa consumación horrorosa decretada sobre la tierra, que la pueden leer de Apocalipsis 6 al 18, el Señor tomará, arrebatará para sí un remanente pequeñito. Y realmente tiene sentido cuando leemos esto. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, mirando hacia el pasado cuando pasó lo de Asiria o cuando pasó lo de Babilonia, pero también mirando al futuro cuando pase la destrucción final, si no hubiese dejado eso, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. ¿Se acuerdan lo que pasó con Sodoma y Gomorra? Llovió azufre y no quedó nada. Sodoma y Gomorra es un símbolo de la ira total de Dios, cuando no queda nada. No queda nada. ¿Qué pues diremos? Termina Pablo. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles, nosotros, y ellos, los griegos, que no iban tras la justicia, ¿tras de qué iban los gentiles en esa época? Tras del poder, riqueza, filosofía. Los griegos estaban llenos de filosofías y de conocimiento, de investigaciones. Y no iban tras la santidad de Dios. Han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que era tan ceremonial y tan apegado a la ley y a las tradiciones, no la alcanzó. ¿Por qué? Pregunta Pablo. Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Algunas personas vienen a Dios para decir: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que aportar? ¿O qué tengo para recibir? Sin embargo, lo único que pide Dios es que creas, que confíes, que tengas fe en lo que Él dice. Nada más. Dios no necesita de ti, no necesita de nadie ni de nada. Lo único que Dios te pide es que confíes en Él, que tomes su palabra y la leas y la vivas. Porque los judíos han estudiado de cada palabra un tilde, todo han estudiado. Y lo único que confían es en su propia rectitud y no en la rectitud de Dios. Por eso dice que tropezaron en la piedra de tropiezo y la roca de caída. Y el que creyere en Él no será avergonzado. Así pues, hermanos, hablando de esta infidelidad y de este adulterio, lo único que nos pide el Señor es que le demos a Él todo nuestro corazón. Que no nos prostituyamos como se prostituyó Gomer o Israel, atrás de todo lo que este mundo ofrece, que en definitiva Él te promete dártelo, solo que no en esta vida, sino en la restauración de todas las cosas, en la consumación de los tiempos. Y a veces nos sentimos muy especiales porque somos cristianos. Y la verdad es que no somos especiales. Tenemos un don, un regalo maravilloso, pero somos tan pecadores a veces como las personas que miramos de lejos y decimos: ¿cómo quisiera que fuera
un hermano, una hermana que fuera como yo. Y no nos damos cuenta a veces que esa persona es tan pecadora como nosotros. Y eso es lo que más adelante en Romanos 11 estudiaremos con esto de ensoberbecerse. Porque dice, algunas de las ramas del olivo, ese pueblo de Israel, fueron desgajadas. Y tú, siendo olivo silvestre, siendo colombiano, uruguayo, gentil, has sido injertado en lugar de las ramas judías, en el pueblo de Dios. Y has sido hecho participante de la raíz, de esa savia rica del olivo. Sin embargo, tú no sustentas a la raíz. Tú no le das nada a Dios que Dios no pueda hacer por sí mismo. Tú estás aquí para recibir. Y lo que tú das, lo das porque lo has recibido. Sea en términos de recursos, o en términos de dones, o en términos de talentos. Entonces, termina Pablo, pues las ramas fueron, dirás, fueron desgajadas. Los judíos fueron rechazados para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, no te llenes de soberbia, sino teme. Teme, porque así como estamos nosotros, el Señor puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Que el Señor nos bendiga para que, armados con esa fidelidad a Dios, busquemos glorificarle y busquemos serle fieles a Él. Porque estamos aquí de regalo y de gracia hemos sido salvados. No porque seamos valiosos, no porque seamos especiales, sino porque Él está lleno de amor, lleno de misericordia y lleno de gracia. Gracias, hermanos, por este tiempo. Gracias por esta bendición de poder compartir esta palabra. Que el Señor nos bendiga para vivirla y guardarla. Amén. Oremos, hermanos.